Todo lo que vemos es lo común y lo ajeno. En nuestro cine están los sueños, las crónicas de resistencia, las búsquedas de igualdad y justicia, las fábulas, la nostalgia y las formas tradicionales y nuevas de contar nuestras historias. Estamos en todo lo que vemos. Disfruta de más de 50 películas totalmente gratis del 15 de agosto al 19 de septiembre, Día Nacional del Cine Mexicano. Acompáñanos en imcine.gov.mx. Gobierno de México. Felipe Casals es uno de los directores más importantes del cine mexicano contemporáneo. Con más de 40 títulos y una filmografía que siempre ha estado cercana al acontecer nacional en sus ámbitos políticos, sociales y culturales. Para celebrar su trayectoria, este Día Nacional del Cine Mexicano 2021, el Instituto Mexicano de Cinematografía presenta el ciclo Ruta Casals, que muestra 8 películas del director mexicano, y que se inaugura hoy, con esta conversación entre este cineasta y el documentalista Everardo González. Vamos a empezar, y antes de nada quiero dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de Canal 22 y en redes sociales. Soy Everardo González y estoy aquí para charlar con el maestro Felipe Casals, bajo pretexto del ciclo Ruta Casals que va a presentar el Instituto Mexicano de Cinematografía en el marco de la programación que este año celebra a nuestro cine. El día de hoy, que es el Día Nacional del Cine Mexicano, pues lo vamos a festejar con una conversación, por lo menos para mí, una de las grandes inspiraciones y motores para empezar por lo menos a soñar que dedicarse a este bellísimo oficio que es el cine es posible. Entonces, pues quiero saludar a mi maestro Felipe y darle la bienvenida a este merecidísimo homenaje, y espero que te sientas muy cómodo. Es la ventaja de lo virtual, que por lo menos la sensación es que estamos conversando en cortito. Pues, ¿cómo estás, Felipe, maestro? ¿Cómo va el día? Bien, Everardo, y muy contento de poder conversar contigo. Igualmente, maestro. Y me gustaría, como para comenzar un poco la charla, me gustaría un poco saber qué detona en un joven que vuelve de Francia, formándose con grandes maestros, que me gustaría que nos platicara un poco cuáles son los maestros que te formaron o que te volaron la cabeza en algún momento, y con qué realidad te encuentras en México y en Latinoamérica cuando decides que tu carrera la vas a hacer en este país y no en Francia, que de alguna manera era una posibilidad real de quedarse trabajando en Europa. ¿Qué es lo que encuentras en México a tu regreso? Bueno, yo creo que habría que dejar que desde antes de irme, junto con Rafael Castanedo, con Paul Leduc, se había ido José Luis González de León 3 o 4 años antes, y a su regreso lo habíamos escuchado en una reunión informal, en un café, y la impresión que nos había dado era muy fuerte. Es decir, él sentía que su estadía en el IDEC, muy específicamente, le había hecho ver lo del cine, lo de su profesión, de una manera distinta, no solo como un espectador constantemente entendido sobre títulos, nombres y toda esa memoria que es necesaria. Entonces, lo que nos sucedió, me parece, a los tres,
fue exactamente lo mismo. Hay que entender que en esa escuela el aspecto meramente técnico era muy importante, pero lo que era fundamental es que aparte de las clases de 7 de la mañana a 3 o 2 de la tarde, no recuerdo, en la tarde en la Cineteca había que ver 4 películas, 4 distintos títulos, 4 distintas expresiones y reflexionar por escrito sobre ellas. Se dice muy fácil, pero estar en París, entrar en la escuela a las 7 de la mañana e irte a dormir a las 12:30 de la noche, digiriendo 4 películas, de las cuales casi siempre las 4 eran distintos estilos, distintos propósitos, distintos países, de alguna manera, quiero decir, al alumno a interesarse mucho más por la narrativa, su forma, su búsqueda, que las películas en sí. La narrativa era tan formalmente distinta en aquel tiempo, estoy hablando de 1960, 61, que el poco tiempo que nos quedaba entre nosotros mismos era tratar de convencernos, hablando y discutiendo, sobre las intenciones de narración, sus formas y los resultados obtenidos. Obviamente la Cineteca francesa presentaba títulos escogidos, está esto muy claro. Sin embargo, el ejercicio de esa práctica, de esa forma educacional, aunada en las mañanas a las largas pláticas de Truffaut, era el gran momento en que se iniciaba la nueva ola, y de otros eméritos profesores, historiadores, como Georges Sadoul, como Jean Mitry, como Quinto Albicocco, un gran fotógrafo italiano, hace y logra, se quiera o no, que al regreso a México la carga del conocimiento frente a Georges Sorguille en pantalla, sientes que un vómito te va a matar. Ese es el escenario que encuentras en México después de esos grandes maestros. Ese es el espacio que encuentras en México en ese momento. Me encuentro afortunadamente en paralelo con el primer concurso de cine experimental organizado, favorecido por el sindicato técnico, el STPC, que a su propia vez se ha dado cuenta del agotamiento que hay en la temática mexicana y que no tiene más remedio que buscar nuevos directores y nuevos temas. Uh-huh. De ahí surgieron, pues, sí, nombres interesantes. Alberto Isaac, Sí. Juan José Gurrola, José Luis Ibáñez, pero no eran
esencialmente formados como cineastas. Eran directores de teatro o aficionados al teatro y tenían el apoyo de amigos y de gente cercana al cine. O sea, era un experimento, cine experimental, muy significativo, pero al ver la lista final de lo que quedaron de todos ellos, te das cuenta de que ese experimento en sí no llevaba más que una buena intención. Pero no dejó de ser un detonante para el cine independiente, ¿no, maestro? No dejó de ser esta posibilidad de romper con una estructura que estaba anquilosada. ¿Qué es lo que se tenía que romper en ese momento? No era fácil para un joven cineasta querer entrar a la idea siquiera de hacer películas. Los sindicatos eran complejos también, ¿no? Y no era fácil, era simplemente como Atila frente a Roma. Es decir, para hacer una película, el productor tenía que pagarte un rodaje de 5 semanas y todas las películas se hacían en 3. ¿Qué productor iba a pagarle una película de 5 semanas a un joven debutante? Ninguno. Luego, entonces, la barrera sindical era un muro infranqueable. Hubo que luchar arduamente, hubo que hacer lo necesario para que esta marrullería no continuara, porque además dentro del sindicato de directores, seamos honestos hoy a la distancia, había varios de los directores que sabían que esa imposición para que no entráramos no era correcta. Gente como Gabaldón, gente como Buñuel, gente como Julio Bracho, gente de esa altura sabía que eso no podía continuar. Maravilloso. ¿Y ese motor cuál era, maestro? ¿Cuál era el motor de un cineasta joven a finales de los 60 o a principios de los 70? ¿O cuál era, por ejemplo, su vínculo con el cine latinoamericano o particularmente con la realidad mexicana? ¿Qué era lo que los nutría entonces? ¿O a ti qué era lo que te nutría? Lo que me nutría básicamente es paralelo, Everardo. A mí la historia de México es una de las lecturas que más me ha entretenido desde que era muy chavillo. Y la historia de México descubres que la versión que se da por buena nunca resulta ser la verdadera. Entonces, de duda en duda, te vuelves un poco inquieto en la lectura y comienzas a descubrir que esa historia de México tiene tantas interpretaciones como intereses hubo en el momento posterior a los hechos. Ya sabemos que la visión de los vencidos es una cosa escrita y maravillosa, pero no sabemos nunca los verdaderos motivos de la visión de los vencedores. Y los vencedores se quedan y a su vez procrean los siguientes vencedores de una forma o de otra. Y de hilo en aguja me di cuenta, no solo yo, casi todos nosotros, de que en el cine mexicano la tradición fundamental era entretener al espectador con una temática lo más nimia posible, lo más reiterativa posible,
y al mismo tiempo que no aflorara para nada algo que perturbe en el espectador el equilibrio que no sea melodramático. Así es. Y eso lo platicaban ustedes, maestro, como grupo. Sí, ¿Qué lo discutían? ¿Con platiqué. quiénes platicabas más de estas cosas? ¿Quién era como tu gran espejo para eso en ese momento? Mira, seguimos muy unidos, Paul Leduc, Rafael Castanedo, que fue un extraordinario editor y pudo ser un magnífico realizador. En aquel tiempo coincidíamos con Arturo Ripstein, que era brillante, inteligente, y lo sigue siendo. Y estábamos ciertos, el cine mexicano, básicamente popular, porque la clase media mexicana de aquel tiempo, no sé la de ahora, pero me imagino, hablo de una clase media alta, por supuesto. En la clase media no le gustaba mucho ir al cine mexicano. Le gustaba ver melodramas, que es un género muy respetable, claro está. Pero entonces nos dimos cuenta de que el asunto tenía que ser radical, sin más. Es decir, Paul Leduc con RID México Insurgente, radicalmente echa para abajo todas las versiones, todas las hogueras, todas las cantaratas, todos los encuentros de sombrerudos y todo esto, salvo Fernando de Fuentes, y da precisamente la contra a las películas de la Revolución de tiempos de Miguel Alemán y de López Mateos. Recontar la historia, pues. Un poco había esa tarea, esa necesidad de recontar la historia, de cambiar la narrativa. Pero vamos a ver, hay una cosa fundamental. Contar la historia, sí, pero también incluir tu punto de vista crítico, de alguna manera. Y eso no existía en el cine mexicano. Si alguna aportación se nos puede agradecer, es que en la gran mayoría de las películas, ya sean de Gonzalo Martínez, de Paul, de Chalo Leiter, éramos 70, de Alberto Isaac, de muchos, hay una aportación distinta en esa narrativa. Hay una posición del realizador incluida en la narrativa de la película. Así es, así es. Eso me parece que es muy importante para quien se va a acercar ahora a tu obra a propósito del homenaje. Solo quiero comentar que esa generación que refieres, por supuesto, incluido tú, como uno de los pilares, pues es a quien yo de alguna u otra manera debo mucho hacer lo que hago. Pues yo sigo, mi cabeza resuenan mucho algunas frases de películas tuyas. Por ejemplo, siempre resuena mucho, lo platicaba contigo el otro día, Sebastián Luz mató a sus hijos, que a mí me vinculó con el mundo policíaco, pero no desde el thriller, sino desde la condición precaria de la vida en una ciudad, por lo menos como la Ciudad de México, en esta brutalidad en el mundo de lo popular, pues, ¿no? Que creo que ustedes lograron, sobre todo tú, Ripstein también, por supuesto, y el mismo Paul,
retratar de una manera extraordinaria que hizo que a mí, por ejemplo, y a muchos de mi generación, estoy seguro, nos motivó mucho a seguir ofreciendo un punto de vista y no quedarnos simplemente en el retrato de la degradación. ¿Cuándo viene a ti ese mundo muy cercano a lo policíaco? Alguna persona que yo admiré siempre en sus crónicas fue Revueltas, y tú de alguna manera tomaste también el trabajo de Revueltas no solo en sus novelas, sino en su crónica policíaca. Yo recuerdo mucho los libros de compilaciones de las policíacas de Revueltas. Uquianchis es una de las grandes crónicas policíacas de la historia. ¿Qué encuentras tú en el mundo criminal, más que en el mundo criminal, en la violencia familiar, en la violencia de este mundo pequeño a veces, que es el barrio, la vecindad, eh, que hace que empieces a hacer, por ejemplo, una trilogía como Canoa, El Apando, Las Poquianchis, que dicho sea de paso, pues El Apando creo que dura 96 semanas o algo así en salas de cine, ¿no? Algo impensable, inconcebible el día de hoy. ¿Qué te lleva a ese mundo tan sórdido, que pone una cara que muchas veces estoy seguro no se quería ver en los gobiernos en turno? ¿Qué te lleva a mirar hacia ese lado, maestro Felipe? Lo que sucede es que la vida en común en la vecindad, tema típico de algunas películas, de muchas películas, de Alejandro Galindo, un buen realizador. Yo recuerdo de Alejandro Galindo con David Silva varias películas que me marcaron, pero siempre había la ausencia de algo que estaba reemplazado por una canción. Y a mí, si algo me caga, son las canciones. Porque las canciones matan 4 minutos de la acción de la película y ya resolviste con 3 canciones una tercera parte de la película. ¿Cómo les interesaba en aquel tiempo, por supuesto, para poder abaratar los costos? Se supone que la simpatía de Pedro Infante, ¿verdad?, era a través de las canciones que interpretaba. Y todo esto es un aparador de esta sociedad mexicana, casi la más desamparada, donde lo demás es melodramático, pero donde lo verdaderamente dramático no aparece. Los hijos acaban por volver a casa, los primos acaban por no casarse, en fin, había algo que a mí no correspondía. Yo pasé por una escuela militar muy joven y luego pasé mis estudios preparatorianos con los hermanos maristas. O sea que tuve 2 sendas para saber lo que no se debe hacer ni dónde ir. Y esto me permitió siempre buscar por otro lado, buscar qué hay en el verdadero México, qué hay en esa contención de la violencia. No parece claro, no parece evidente, pero hay una contención perpetua. Hay una necesidad de desbordarse a la primera que se pueda. Todo esto viene de una voluntad de contención.
Esa voluntad de contención, pues es una avalancha que aparecía solo en la nota roja. Así es. Claro. La extraordinaria nota roja, maestro Felipe. Entonces, José Revueltas, que es un hombre, ya no es un hombre, es una figura de la literatura mexicana invaluable, se pasó la mitad de su existencia, incluyendo María, en el botellón. Uh-huh. Y siempre en sus textos es un hombre perfectamente libre. Es decir, nunca la cárcel pudo disminuir en él el sentimiento de la necesidad, de la libertad, de la verdadera libertad y de la ausencia de la mentira articulada en todo lo que se contiene en México. El Apando me atrajo desde un principio. Desgraciadamente, cuando filmé el Apando, don José estaba ya muy enfermo, no llegó a ver la película. Pero esto explica el Apando como las Poquianchis y hasta en cierto modo Canoa. Nunca los guiones partían de artículos periodísticos. Jamás. La lectura de la actualidad era única y exclusivamente lo que se dictaba o desde el poder o desde la moda. Hay que reconocer en Tomás Pérez Turrén haber encontrado el pequeño inserto en un periódico de lo de Canoa y comenzar a trabajar una investigación donde yo participé después a fondo. Así es. Así es. ¿Qué es todo esto de Berardo? Es ir a contracorriente de lo que había sido o de lo que era el cine mexicano. ¿Y cómo era políticamente recibido esto, Felipe? Porque también era otra gran muralla. Se había construido toda una identidad que hoy muchos siguen celebrando, yo no, pero esta identidad festiva, casi telenovelesca de la identidad de México, que afortunadamente se empezó a romper con muchos de los autores que refieres, pues, ¿no? ¿Cómo era recibido eso desde las cúpulas de poder, desde los hacedores de la narrativa, yendo tan a contracorriente de lo que se quería contar entonces, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 70, pues, ¿no? Una época muy convulsa en América Latina y en México, ¿no? Sí, bueno, hay que entender también que había pasado pero el 68 había pasado en tanto que fecha. No había resuelto el problema, no es cierto. Es un parteaguas, de acuerdo. Pero después del 68, las máscaras seguían siendo las mismas. Los mecanismos no varían mucho. Había que tener a ellos en su manera de controlar y dirigir más cuidado y menos intolerancia. Tienes el caso exacto de Bajo la Metralla. Bajo la Metralla es poco después del 68 y es simple y sencillamente porque el 68 no le llegó a nada en una universidad de provincia. Claro.
¿Qué es lo que es Bajo la metralla? Es la extenuación textual de una voluntad democrática inicialmente de luchar desde que son preparatorianos para tener una equidad en sus estudios, en sus trabajos, en la sociedad, que recibe rechazo tras rechazo y que termina por hacerlos lo que ellos mismos se llamaban los enfermos. O sea, estoy desviándome mucho de lo que quería decir desde un principio, pero esa es mi costumbre, o sea que no te preocupes. No, pero no te desviaste, porque de alguna manera ese aparato que sigue vigente es en el que caen estas películas que empiezan a cuestionar, por ejemplo, que me parece muy visionario, toda esta suerte de confusión ideológica de repente que existía. Me hace mucho resonancia cuando le decían a Lucio Cabaños, le hablaban de marxismo, y Cabañas decía que él no entendía de eso, que lo único que sabía es que en su tierra había mucho pobre. Y me gusta mucho, por ejemplo, Bajo la metralla, que justo está muy presente la discusión ideológica, toda la convulsión que existe fuera de esa casa y que pues incluye infiltraciones, la utilización del joven para otros fines, el sacrificio de una generación también para otros fines, que me parece muy visionario y que me imagino en esa época en la que se presenta pues es un madrazo frente a la narrativa que se estaba estableciendo desde ese aparato que hoy pues suena como fantasioso, que es el PRI hegemónico, este poder absoluto que decide todo lo que se va a contar en el país. Entonces, no te saliste. Es una película que gustó, que atrajo mucho la atención de diversas zonas de la población y muy curiosamente, mucho más en la provincia mexicana que en la capital. Hay que entender que México no solo es este valle, cosa que los cineastas necesitan indiscutiblemente entender. Tal parecería que fuera de este valle todos son una bola de sombrerudos arando y comiendo tortillas con sal. No es cierto. Hay cotos de poder. Hay toda una serie férrea de estructuras cacicales que mueven a su antojo el no futuro de muchas gentes jóvenes que podrían llegar. En fin, es otro tema. Pero ese es un tema, porque algo que también que a mí me motiva siempre, Felipe, es ver, por ejemplo, a un cineasta que puede sostener su trayectoria. Es una motivación grande concebir esto como un oficio a largo plazo. Y quería preguntarte eso, ¿cómo se sobrevive a las decisiones sexenales, por ejemplo, frente al aparato de cultura, frente a la narrativa que se quiere establecer, que tarde o temprano siempre va siendo el provocador de las rupturas narrativas también, ¿no? ¿Cómo fue para ti que conoces eso? Lo has vivido por muchos años, te han tocado muchos momentos distintos del poder y la relación con el cine, y sin embargo sigue siendo uno de los cineastas más vigentes en el presente, pues. ¿Cómo concebiste tú eso? Me acuerdo mucho las palabras que decías, que el cine era más parecido al box que a una carrera de 100 metros. ¿Qué te refieres con esa idea, Felipe? Me refiero a algo que alguna gente en una entrevista se rió en mis narices. Si el director de cine no es al mismo tiempo un atleta completo, no va a poder con su oficio.
Es decir, un atleta completo en el sentido de que cuando puedas filmar, si hay 24 horas al día, pues las filmas las 24 horas al día y convences a tus gentes. El mando en el set, con los actores, con los colaboradores, con los técnicos, es una cuestión de ejemplo, no es una cuestión de gritos y azotes y mentadas de madre, es cuestión de ejemplo. Desde mi primera película en sentido sindical, cuyo nombre tengo que pronunciar, que se llama Zapata, Zapata, y sí. que Es el produjo, 70 o 71. esto es, y que produjo Antonio Aguilar. Lo primero que hizo fue mostrarme un closet en su casa con todos los trajes que Emiliano iba a llevar en la película, los trajes de charro, claro. Y le dije, me parece que me dijo, ¿cuál? ¿Ese? No, no, es un trabajo, es un traje de campo, ese. Y luego, nada, ese. Pero ¿cómo? Si ya compré todo el vestuario, pues se queda. Ah, no, yo así no trabajo. Bueno, pues buenas tardes. Es decir, igual no me vuelve a llamar. Tuve la enorme suerte de que mi amigo desde la infancia, casi mi hermano, Alex Phillips Jr., me dijo, si el primer día te doblas, te jodiste para siempre. Porque un director de cine en aquel tiempo es al mismo tiempo un creador, pero también es un jefe de obra. Trae 40 camiones atrás, 100 técnicos, y sin ellos, sin su apoyo, sin la credibilidad de que eres el director, no avanzas. Por eso hay que ser un atleta. Por eso si es necesario, no hay que cargar un arco de 5,000 sobre el hombro igual que ellos. No, no se trata de imitarlos. Hoy eso ya no existe. Gracias al video ya no hay luz, pero no existe. Pero no se trata de imitarlos, ni de regañarlos. Se trata de hacerlos partícipes de tu idea. Y eso se siente físicamente. Igual con los actores. Los actores sienten. No todos son buenos, no importa. Sienten. No entienden muchas veces, pero sienten. Maestro, y el compromiso, lo platicamos el otro día, el compromiso ¿con quién es el compromiso del cine? Pues en esta confusión a veces que ocurre en el mundo del arte. En tu opinión, ¿en dónde está el compromiso del cineasta? Con el cine. Nada más. No hay que equivocarse. El cineasta está comprometido con el cine, como el músico lo está con la partitura, como el escritor lo está con la cuartilla. Ahora, las circunstancias que te rodean, el país, la situación,
la época, el momento, no te puedes aislar de ello. Alemania, año cero de Rossellini, es una prueba irrefutable de su enorme talento y del desastre que resulta ser de la Segunda Guerra Mundial. Roma, ciudad abierta, que es quizás una de las más grandes películas de la historia del cine mundial, es Rossellini y su narrativa, pero al mismo tiempo es la prueba de la solidaridad humana sin tener nexos ni simpatías ideológicas. No puede haber arriba del cine una imposición ideológica. Así es. Pese a que quizás el primer compromiso puede ser con lo que el cineasta ve para después comprometerse de lleno con la obra, ¿no? Una no camina sin la otra, pero a final de cuentas lo importante es eso, ese compromiso con la obra, con la película, que quizás es también lo que ayuda a que se camine por algunos años, ¿no? Y en este momento, ¿cómo ves la evolución del cine, maestro? Estamos en crisis. Pero crisis las hay. Es como un ciclo, Everardo. Permíteme recordarte la etapa de los 90 con los home videos. El cine se fue al basurero y cada quien se fue a hacer home videos que vendían como se vende embutidos. Era el final de la cinematografía mexicana. O la otra etapa, la de películas de las cabareteras. Todo terminó en puro cine de cabareteras. En el mal sentido de la palabra, porque Salón México sí es una película de cabaretera, nada más que esa sí es una obra maestra de Emilio Fernández. No, yo hablo de las que produjo Calderón y la princesa Lea y todos estos. Sí. Casi se había tocado el fondo. No se tocará el fondo. Con todo y el video, lo aclaro, mientras los cineastas defiendan su profesión de cineastas, mientras filmen o videen lo que ellos creen, sienten la necesidad de mostrar a los demás. Sí, no deja de ser una transición, ¿no? Incluso ese temor que se pueda tener por la gran llegada de las plataformas no tiene por qué anular necesariamente ese espíritu del cineasta, ¿no? Yo creo que lo de las plataformas es el principio de un negocio que poco a poco va a tener que decantarse porque va a haber tarde o temprano una serie hecha por un realizador que sea distinta, donde se note la pauta de un autor. En ese momento, todo lo demás se acabó. Se volvió fichera. Y tratarán, claro, porque el espectador tiene una enorme ventaja, ya sea en las plataformas, ya sea en la sala de cine. Fíjate una cosa, Everardo, que he aprendido en 50 años de oficio. El espectador, aunque no lo diga, nunca se equivoca.
simula, y muy bien, lo que no le gusta, lo que rechaza. Pero cuando lo atornillas en su butaca, no se le olvida. Y busca de inmediato esta impresión directa que le causó la otra realidad en otro lugar, en otra pantalla, en algo que se parezca. Es exactamente lo mismo que frente a un cuadro, frente a una obra literaria que te entra y te hace trizas las entrañas y a la cual no puedes olvidar. Va a haber en las series, tarde o temprano, a Rita Hayworth otra vez. Así es. Bellísimo. Maestro, pues ya sabía que se nos acababa el tiempo pronto, pero me gustó mucho, por lo menos, hablar de una manera o escucharte hablar de una manera tan respetuosa del espectador, porque dependemos absolutamente de esa súplica que a veces es hacer una película para pedirle al otro que no se levante de la butaca. Y me gusta mucho escuchar que hay una mirada respetuosa, que también estoy seguro que ha contribuido a toda la trayectoria, a la permanencia, pero sobre todo a lo que ha implicado para las nuevas generaciones o para gente de mi generación, pues una gran inspiración y un motivo para seguir hablándole a la gente, para seguirle compartiendo, sabiendo que siempre hay quien nos vea con inteligencia, con sensibilidad, y hay que hablarle también con mucho respeto. Y apreciaré muchísimo la charla que nos regalaste, maestro Felipe. Estoy muy orgulloso y muy contento y muy agradecido de que me hayan convocado a conversar contigo en este momento. Y pues, maestro, nada más. No sé si quieres despedirte. Me anuncian que tenemos que cerrar la charla. Quisiera cerrar con algo antes de despedirnos. Despedirme, no, todavía, aunque ya no filme. Me suena un poco lúgubre. Sí. Prefiero darte las gracias a ti, a la Dirección General de IMCINE que organizó esto y Canal 22, donde nuestro amigo Armando Casas ha hecho cosas admirables para el cine mexicano en estos últimos tiempos. Gracias, Everardo, y a mi vez yo te felicito. Déjame decirte, Yermo es tu primera gran película. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Felipe. Y gracias a quienes nos acompañaron. Pues estoy seguro que todos quedamos muy contentos. Acérquense a ver la obra del maestro Felipe Casals en este merecidísimo homenaje. Lo queremos y lo seguiremos queriendo por toda la vida, maestro Felipe. Muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo. Todo lo que vemos es lo común y lo ajeno. En nuestro cine están los sueños, las crónicas de resistencia, las búsquedas de igualdad y justicia, las fábulas, la nostalgia y las formas tradicionales y nuevas de contar nuestras historias. Estamos en todo lo que vemos. Disfruta de más de 50 películas totalmente gratis del 15 de agosto al 19 de septiembre, Día Nacional del Cine Mexicano. Acompáñanos en imcine.gov.mx. Gobierno de México.